Vamos a resolver este ejercicio que contiene diodos comunes de silicio y dos diodos Zener y un LED blanco, que también es un diodo emisor de luz. Para ello tenemos que aclarar lo que es un diodo Zener. Se utilizan diodos Zener en los circuitos normalmente cuando se quiere regular el voltaje. Cuando queremos hacer reguladores de voltaje, vamos a usar diferentes arreglos de diodos Zener para obtener las salidas que nosotros queramos. La principal diferencia de un diodo Zener con un diodo común es que los diodos Zener se utilizan polarizándolos en inversa. Para poder usarlos tenemos que poder romper la barrera para poder hacer que la corriente fluya sobre él. Como sabemos, los diodos de silicio normalmente tienen un umbral de voltaje de 0.7 y la de los diodos Zener normalmente es un poquito mayor, como por ejemplo en este ejercicio de aquí tenemos que este diodo Zener funciona con 6 volts y este otro diodo Zener funciona con 3.3 volts. Es el voltaje necesario para poder hacer que la energía fluya a través de él, y si el voltaje que le estamos suministrando al diodo no es mayor que este voltaje que requiere, entonces el diodo se va a comportar como un interruptor abierto y la corriente no va a fluir sobre él, la corriente no va a pasar. Entonces, pues básicamente este es el funcionamiento del diodo. Se colocan al revés y el voltaje suministrado al diodo tiene que ser igual o mayor al voltaje que nos lo indique. Entonces, para resolver cualquier ejercicio que contenga diodos Zener, lo primero que tenemos que hacer es comprobar que el voltaje suministrado sea suficiente para poder activar todos los diodos que se encuentren en nuestro circuito. Y pues esto lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos el ejemplo 2.24 del libro que hemos estado resolviendo, que dice: determina los voltajes de referencia provistos por la red de la figura 2.103, la cual utiliza un LED blanco para indicar que está encendida, cuál es el nivel de la corriente a través del LED y la potencia suministrada por la fuente, cómo consume el LED la potencia en comparación con el diodo Zener de 6 volts. Entonces en este ejercicio estamos usando un LED blanco, por lo que es necesario ocupar la tabla 1.8, diodos emisores de luz, para poder ver el umbral de conducción de los LED de color blanco. Acá tenemos que es de 4.1 volts. El umbral de conducción es lo mismo que el voltaje de activación, el voltaje necesario para activar el LED y que éste se comporte más o menos como un circuito cerrado, como un interruptor cerrado para diodos ideales, o como una fuente de 0.7 volts para diodos de silicio, o de 0.3 volts para diodos de germanio, o de 1.2 volts para diodos de arseniuro de galio para diodos reales. Entonces, ¿cómo podemos comprobar que nuestro voltaje es suficiente para poder activar todos los diodos? Bueno, pues aquí tenemos una fuente de 40 volts. Esta es nuestra fuente de 40 volts que va a estar alimentando a todos los componentes de aquí, y cada componente va a tener una caída de voltaje. Los diodos ya tienen una caída de voltaje establecida. Por ejemplo, el diodo blanco pues va a tener como caídas de voltaje su umbral de conducción o su voltaje de activación, que son los 4.1 volts, que son estos de aquí. El primer diodo Zener va a tener una caída de voltaje de 6 volts, que son estos de aquí. El diodo de silicio, como lo dice la tabla, va a tener una caída de voltaje de 0.7 volts, y el segundo diodo Zener de nuestro circuito va a tener una caída de voltaje de 3.3 volts. Y si sumamos todas estas caídas de voltaje nos va a dar un resultado de 14.1 volts. Esto es más que suficiente, ya que nuestro voltaje de entrada es de 40 volts. El voltaje que suministra la fuente es de 40 volts. Pues también vamos a tener la caída de voltaje de la resistencia, pero pues esa va a depender de todos los demás componentes. La sumatoria de las caídas de voltaje, como la que hicimos aquí, debe de ser mayor a cero, y de esa forma podemos comprobar que está subiendo suficiente el voltaje para alimentar todos los componentes. Entonces, las incógnitas para este ejercicio son V sub 0,1 y V sub 0,2. V sub 0,1 es esto de aquí. Es como si pusiéramos una de las terminales del multímetro en esta zona de aquí y la otra en tierra. Y V sub 0,2 es este de aquí. Entonces es como si pusiéramos una de las terminales del multímetro aquí y la otra también en tierra. Ahora, ¿cómo vamos a medir esto? Pues si nos fijamos en la parte de abajo del circuito, por debajo de la resistencia, vamos a tener un voltaje, y por la parte de arriba de la resistencia vamos a tener otro voltaje, que es el voltaje que nos está suministrando la fuente. Y si recordamos la ley de voltajes de Kirchhoff o de Kirchhoff, como sea, debemos de saber que la sumatoria de todos los voltajes debe de ser cero, y sabemos que todos nuestros componentes de acá van a tener voltajes positivos porque son diodos, o más bien depende de cómo lo veamos. Podemos verlo como sea siempre y cuando la sumatoria de cero. Podemos ver como que el voltaje de la fuente de 40 volts es positivo y se le van restando todas las caídas de voltaje de los demás componentes. Esa es una forma de verlos, como que los diodos son fuentes, pero que contienen el signo contrario al voltaje que nos está suministrando la fuente. Por ejemplo, que estos 40 volts son positivos y que los 3.3 volts de este diodo son negativos, igual los 0.7 volts de este diodo de silicio
silicio, y también los 6 volts de este diodo Zener, y también los 4 volts de este LED blanco, y pues también el voltaje que hay en esta resistencia, que no lo conocemos todavía, también va a ser negativo. Pero para conocer el voltaje de esa resistencia, pues podemos hacer la sumatoria de voltajes igualada a 0 y despejar el voltaje de la resistencia, ya que todos los demás datos los conocemos. Pero bueno, para saber el voltaje en los distintos componentes en un circuito como este, lo que debemos de hacer es qué voltaje tenemos aquí en este diodo, pues son los 3.3 volts. Ahora, ¿qué voltaje tenemos aquí en este diodo de acá? Pues son los 3.3 volts más los 0.7 volts del diodo de silicio, que nos da un resultado de 4 volts. ¿Y qué voltaje tenemos aquí? Pues van a ser los 3.3 volts del diodo Zener número 2 más los 0.7 volts del diodo de silicio más los 6 volts de este diodo de acá, y pues eso nos va a dar un resultado de 10 volts, y eso lo vamos a ver tantito más abajo. Ahorita nada más es una pequeña explicación de lo que vamos a hacer para que quede claro cuando lo estemos resolviendo. Pero bueno, el voltaje en la resistencia también lo podemos hacer una incógnita, así que también hay que sacarlo. De todos modos, más adelante también lo vamos a tener que sacar, así que podemos empezar así. Queremos sacar el voltaje de la resistencia, pues hacemos sumatoria de voltajes igualada a 0. Tenemos el voltaje suministrado por nuestra fuente de voltaje, que son los 40 volts, menos la caída del voltaje de la resistencia, que todavía no lo conocemos, menos la caída del voltaje del LED blanco, que son 4.1 volts, menos la caída del voltaje del primer diodo Zener, que son 6 volts, menos la caída del voltaje del diodo de silicio, que son menos 0.7 volts según la tabla que está más arriba, menos la caída de voltaje de nuestro último componente, que es nuestro último diodo Zener, nuestro diodo Zener número 2, que es de 3.3 volts. Entonces esto nos debe ir a dar igual a 0. Aquí lo que podemos hacer es despejar el voltaje de la resistencia, porque pues todos los demás valores los conocemos. Entonces si esto lo pasamos para el otro lado, ahora tenemos una operación que podemos resolver, y pues si hacemos esa suma nos va a dar que el voltaje en la resistencia es de 25.9 volts, y ya tenemos el voltaje en la resistencia. Bueno, ahora procedemos a sacar el voltaje V sub 0,1, que es el voltaje que medimos aquí y acá. Entonces para ello, como había explicado, sumamos el voltaje de este componente más el voltaje de este componente, o sea 3.3 volts más los 0.7 volts del diodo de silicio, y eso nos da un resultado de 4 volts. Y ahora para sacar el voltaje de acá podemos, pues nada más le sumamos el voltaje de este componente de aquí, lo mismo, los 0.7 volts más los 3.3 volts más los 6 volts de ahora el otro componente que nos encontramos, y nos da un resultado de 10 volts. Entonces pues esta incógnita ya la tenemos resuelta. Ya tenemos la incógnita que nos dice: determine los voltajes de referencia provistos por la red de la figura. Eran estos voltajes de referencia de aquí. Ahora la siguiente incógnita nos dice: ¿cuál es el nivel de la corriente a través del LED? Lo que nos está pidiendo es encontrar la intensidad. Si nos fijamos, este es un circuito en serie, por lo que la intensidad en todo el circuito va a ser la misma, porque la intensidad es la misma para cuando solamente está siguiendo un camino, o sea, va a ser la misma cantidad de corriente en todo ese camino. Si fuera un circuito en paralelo, entonces la intensidad ya se dividiría, pero aquí nada más está yendo por un solo camino, entonces toda la intensidad va a ser la misma para ese camino. Entonces si sacamos la intensidad para esta resistencia de aquí, ya tendríamos la intensidad para todo el circuito, la intensidad que está circulando por el LED blanco, o por el diodo Zener de 6 volts, o por el diodo de silicio, o por el segundo diodo Zener de 3.3 volts. Entonces aquí dice cuál es el nivel de la corriente a través del LED. Ya sabemos, lo que nos está pidiendo es calcular la intensidad. Y también dice, y la potencia suministrada por la fuente, nos está pidiendo sacar la potencia suministrada por la fuente. Y como sabemos, la potencia es igual al voltaje por la intensidad. Esa es la fórmula. Potencia es igual a voltaje por intensidad. Aquí está la fórmula. Potencia es igual a voltaje por intensidad. Acá, por ejemplo, dice potencia, voltaje de la resistencia por la intensidad, porque esta fórmula es para sacar la potencia en la resistencia. Pero bueno, para sacar la potencia que está suministrando la fuente, solamente hay que poner el voltaje de la fuente en vez del voltaje de la resistencia multiplicado por la intensidad, que pues es la misma para todo el circuito. Pero bueno, ahorita lo que tenemos que sacar es la intensidad, porque la intensidad nos va a ayudar a sacar todo lo demás. Entonces, para ello aplicamos leyes de voltaje de Kirchhoff, que nos dice que la sumatoria del voltaje de cada componente del circuito debe de dar igual a 0. Entonces, pues hacemos la sumatoria, los 40 volts suministrados por la fuente, menos la caída de voltaje de la resistencia, que es esto de aquí, menos la caída del voltaje del LED blanco, que son los 4.1 volts que nos dijo esta tabla de aquí, menos la caída del voltaje de nuestro diodo Zener, que ya nos lo dice, que son 6 volts, que son estos de aquí, menos la caída de
voltaje de nuestros diodos de silicio, como sabemos es una regla que todos los diodos de silicio tienen una caída de voltaje de 0.7 volts, que es esto de aquí, menos la caída de voltaje de nuestro diodo Zener número 2, que son los 3.3 volts que ya nos lo da el ejercicio, que es esto de acá. Ahora, esto lo podemos cambiar por su equivalencia según la ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? La ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Esto también es una regla. Entonces, pues lo sustituimos. ¿La intensidad de dónde? De la resistencia. ¿Cuál resistencia? Pues la resistencia de la resistencia. La resistencia de nuestro componente. Pero este dato ya lo conocemos. Entonces lo podemos meter a la fórmula, lo podemos sustituir, que es de 1.3 kilo ohms. Ahora, si nos fijamos acá, solamente tenemos esta incógnita que podemos pasar al otro lado de la igualdad para poder realizar la operación. O sea, tenemos que despejar la intensidad y realizamos la operación y nos da que la intensidad en esa resistencia es de 19.92 miliamperes. Pero como dijimos, esa intensidad es para todo el circuito. Entonces ya tenemos la intensidad que circula por todo el circuito. Ahora lo único que nos falta es sacar la potencia en los componentes que nos pide. Debemos de sacar la potencia suministrada por la fuente. Y la otra pregunta es, ¿cómo consume el LED la potencia en comparación con el diodo Zener de 6 volts? O sea, debemos de sacar la potencia del LED y la potencia en el diodo Zener de 6 volts. Entonces, como habíamos dicho, la potencia es igual al voltaje por la intensidad. La fuente nos está suministrando un voltaje de 40 volts. Potencia es igual a voltaje por intensidad y la intensidad de todo el circuito es 19.92 volts. Entonces, ponemos los valores en la fórmula y realizamos la operación y nos da como resultado que la potencia que está suministrando la fuente es de 796.92 miliwatts. Hacemos lo mismo con el LED. La caída del voltaje del LED es de 4.1 volts según la tabla de arriba y pues la intensidad sigue siendo la de 19.92 miliamperes. Ponemos esos datos en la fórmula y hacemos la operación y nos da que la potencia que requiere el LED es de 81.68 miliwatts. Y hacemos lo mismo con el diodo Zener de 6 volts. La potencia es igual a voltaje por intensidad. ¿Cuál voltaje? El voltaje del diodo, que son 6 volts, lo multiplicamos por la intensidad de 19.92 miliamperes y esto nos da un resultado de 119.53 miliwatts. Podemos ver que nuestro diodo Zener está consumiendo una potencia más grande que la de nuestro LED, aproximadamente de 40 miliwatts. Entonces ya tenemos la respuesta para esta pregunta de aquí. ¿Cómo consume el LED la potencia en comparación con el diodo Zener? Pues el LED produce 40 miliwatts menos de potencia que nuestro diodo Zener de 6 volts. Y ya quedó resuelto nuestro problema.